Como misioneros de Jesucristo, es un privilegio dirigirnos al mundo, ya que Él mismo nos enseñó: vayan y enseñen a todas las naciones la buena noticia del reino. Paz y bien, hermanos y hermanas, sean bienvenidos otra vez a su canal de enseñanza bíblica. Mi nombre es Edith Joya y estoy con mi padre Candelario Joya. Vamos a compartir con ustedes hoy el Evangelio del día. Para comenzar, vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, y a pesar de nuestras desobediencias y de nuestras malas acciones no nos has exterminado, sino que nos das la oportunidad de continuar en la vida. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, ahora y siempre y para siempre, por toda la eternidad. Concédenos en este precioso momento, Señor, reflexionar en tu palabra y que sea para cada uno de nosotros de gran bendición, como también de todos los que tengan la oportunidad de sintonizarlos a través de este medio, que es las redes sociales, donde todo el mundo puede verlo, de todos que tengan el buen deseo y el buen propósito. Y desde ya te pedimos, Señor, la bendición por todos aquellos que se van a anotar y que se van, como decimos, a apuntar en esta reflexión y que van a dedicar su tiempo para escuchar lo que el Señor dice en su palabra, y que así puedan ser ellos también miembros activos de este estudio de la palabra de Dios, para que en sus vidas tengan éxito y que sean ellos también muy bienaventurados. Padre, muchas gracias, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, es un evangelio muy bonito, y lo bonito que encontramos es la sencillez con la que el Señor Jesucristo se dirige al pueblo, a la humanidad, y en este tiempo pues a cada uno de nosotros. Y Él usa lo más mínimo para comparar este reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros tal vez podríamos pensar que lo de Dios, las cosas de Dios, es lo que menos interesa o es lo menos significativo. Sin embargo, según el Evangelio, es lo más grande y lo más valioso que pueda existir. Y Él pone por el ejemplo, imagínate, un grano de mostaza. ¿Qué sentido tiene o qué significativo puede ser? Un grano de mostaza es una semilla muy pequeña, muy mínima. Sin embargo, el Señor la utiliza para poner el ejemplo. Y dice que el reino de los cielos se parece a eso. Se parece a una semilla de mostaza. En sí, la semilla de mostaza no tiene ningún sentido si no se le hace un procedimiento. Sin embargo, si tú vas y la siembras en el huerto, como dice Jesús, eso va a germinar la semillita y luego nace y empieza a crecer y a crecer. Si tú la cuidas, la alimentas, la abonas, se convierte en un arbusto grande, mucho más grande que cualquier hortaliza. Y entonces, cuando este árbol ha crecido, imagínate, siendo tan pequeña la semilla y ahora es un árbol, un arbusto de los más grandes en una hortaliza.
Tanto que dice que hasta las aves pueden venir y anidarse en sus ramas. Muy bien. Pero si tú no siembras la semilla, no significa nada más que una semillita simple y sencillamente inservible, pues, aparentemente. Pero el verdadero negocio está en hacer el procedimiento, en sembrar. Y una vez que ha sembrado, se convierte en un árbol. Entonces, así también es el reino de los cielos. Es como una semillita. Si viene alguien y la siembra en tu corazón, si alguien viene y siembra esa semilla en el corazón de un ser humano, allí empieza a germinar esa semillita y empieza a crecer y a crecer. ¿Cómo es eso? A medida que vas estudiando la palabra, que vas reflexionando lo que Dios enseña, va creciendo tu fe, va creciendo tu esperanza. De suerte que al crecer y crecer, aquí pone el ejemplo que es un árbol, pero nosotros somos semejantes a los árboles, que se nos siembra esta semilla de la palabra, que es la semilla buena, como hemos venido viendo en los evangelios anteriores. Y entonces, esta semilla va a ir creciendo, va a germinar en nosotros y va a ir creciendo. Y entonces este hermano o esta hermana se va a convertir en una persona importante, con muchos conocimientos y con mucha sabiduría que viene de Dios. ¿Qué significa que las aves vienen y se anidan en las ramas de aquel arbusto? Ahora, ¿cómo lo entendemos espiritualmente? Este hermano a quien se le sembró la semilla, que es la palabra de Dios, va creciendo y creciendo y luego se vuelve en un consejero. Cualquiera viene, le pide un consejo, le pide cómo hacer, cómo mejorar la vida, y este hombre o esta mujer puede aconsejar a muchos. Y así el reino de Dios se va expandiendo, y cuando acordamos hay mucha gente que está anidada en sus ramas, o más bien mucha gente que acude a este hermano. Podríamos poner, por ejemplo, un obispo que tiene miles o cientos de personas que con mucho amor escuchan el mensaje que él transmite, que viene de parte de Dios. O un sacerdote que también tiene mucha gente que lo escucha y que todos vienen y se anidan. Anidarse en su rama significa descansar, significa sentirse bien. Los pajarillos vienen y hacen su nido y ahí empollan sus huevos, y hay vida. Significa felicidad, significa bienestar, significa estar consciente y tranquilo. Así igual, hermanos, si los grandes personajes que han crecido en la fe y la esperanza, solo puedes imaginarte. Pongamos por ejemplo en el árbol grande que tenemos hoy como ejemplo en la iglesia, el Papa Francisco. Ese es un árbol muy frondoso, muy amplio. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios se sembró en él y ahora se ha convertido en un árbol frondoso que miles y miles vienen y se anidan en su rama. ¿Qué significa? Le piden el consejo, reciben su apoyo, reciben su bendición y se sienten contentos de estar protegidos, de estar a su lado y llevar juntos esta fe cristiana, esta esperanza del reino de los cielos. No es que uno sea, porque el hombre no nace grande, el hombre nace y así muy chiquitito, muy chiquitito. Aquí Jesús pone, por ejemplo, la semillita más pequeña, o sí habrá otra más pequeña, pero por lo menos es muy pequeña la semilla de mostaza, y ese arbusto va creciendo y creciendo. Esperamos que así cada uno de nosotros, mis hermanos, que se nos haya sembrado esta palabra con ser tan significativo, o para muchos insignificante, pero sí para todos aquellos que le creemos a esta palabra. Comenzamos muchas veces muy mínima nuestra fe, nuestra esperanza, tal vez leyendo un versículo de la Sagrada Escritura, ni lo entendemos, ni sabemos qué significa, qué quiere decir, pero a medida que vas profundizando en la palabra de Dios, el Señor te bendice, te regala la fuerza y el poder del Espíritu Santo y te conviertes en un hermano lector de la Biblia y también que puedes compartir con muchos. Tú eres entonces y te conviertes en un árbol que puedes ayudar a muchos. Imagínate este árbol del que estamos hoy. Jesucristo es el verdadero árbol que da vida. Él se pone, por ejemplo, en San Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Todo sarmiento que no da fruto, la corta y lo echa al fuego, pero el que da fruto lo poda para que siga dando mucho más fruto. Imagínate qué claro es el Maestro y qué bonito. Por eso es bueno leer los evangelios para ver cómo están las comparaciones que el Maestro puso. Si Él es el verdadero árbol, Él es el árbol frondoso, todos nosotros tenemos que estar insertados en ese árbol. De lo contrario, nos
vamos a secar, no vamos a dar fruto. Y toda rama que se seca dice que le echan al fuego. Si tú no tienes la fe y la esperanza en el Señor y vives de acuerdo con el mundo, de acuerdo con el pecado, hermano, no te preocupes, tu paradero es el fuego. Y la culpa no es el Señor. La culpa es tuya por haber tomado esa decisión de apartarte o no estar insertado en el árbol. El Maestro quiere que todos seamos uno y que estemos junto a Él y que permanezcamos unidos. Entonces, muy bien, Él dijo en una palabra: ustedes sin mí nada pueden hacer. En ese mismo evangelio lo narra. Entonces, queridos hermanos, yo les animo, hagamos el esfuerzo de mantenernos firmes, que seamos nosotros esos árboles que han crecido y que muchos puedan venir y que nosotros podamos aconsejarles en el nombre del Señor y que ellos se sientan tranquilos, que se sientan bien. Además, el evangelio de hoy, Jesús une otra parábola más, y esta es bien significativa también. Dice que el reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que una mujer toma y dice, y como decimos nosotros, la revuelve así en la masa, y eso fermenta toda la masa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Un poquito así de masa se expande de una manera muy exagerada, y es mucho lo que abunda y que hay bastante después de haber sido muy poquito. Jesús utiliza esto para decir cómo es semejante el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? En sentido espiritual, en sentido ya positivo, hablando, lo que Dios quiere decir es: así semejante es el reino de Dios, que comienza bien mínimo, comienza bien poquito. A ver, en la era cristiana, ¿con cuántos comenzó el reino? El primero fue Jesús, era uno. Él llamó a 12, después llamó a 72, y así se fue llevando. ¿Y ahora cuántos creen que hay? Ahora hay millones de personas que ya tuvimos la oportunidad de oír esta palabra y que ya de alguna manera somos o hemos tomado parte de este reino. Entonces, también debemos saber que el Señor Jesucristo, eso de la levadura le debemos poner mucho cuidado también, porque no vaya a ser que con una pequeña parte de levadura nos vayamos a sublevar demasiado y nos vayamos a quedar como el pan, que solo es esponja y que se hace completamente muy mínimo. El Señor quiere que nosotros seamos bien sinceros y tomemos la parte positiva. Esto de que la levadura expande y se hace muy abundante, sí funciona y es muy importante, por eso Jesús lo pone: así semejante es el reino de los cielos. Comienza bien mínimo y se hace muy grande si nosotros, hermanos. ¿Cuál fue el ejemplo que pone? La mujer agarra los granitos o la pequeña parte de levadura, la revuelve en la masa y eso hace. Tú también, hermanos, cada uno de nosotros debemos tomar esta palabra, compartirla con los hermanos, sembrarla en el corazón de aquel que no la tiene. Y ese hermano, ¿qué tal? Como anteriormente dijo la palabra, si es una buena tierra y esa semilla logró caer en buen lugar, va a dar mucho fruto. Y tú debes sentirte muy tranquilo. Y tampoco te preocupes que si siembras y no da problema y que no da fruto, que no crece. San Pablo dijo en una de sus cartas: no es nada el que siembra, ni tampoco el que riega, sino el que da el crecimiento a la planta. Y ese que da crecimiento se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Sembrar únicamente. Sembrar la semilla y el Señor va a dar el crecimiento. A cada hermano, a cada hermana le va a dar el conocimiento que Él quiera darle. Y en la amplitud en que Él le quiera bendecir, así va a crecer ese hermano. En síntesis, hermano, debemos ver en el reino de los cielos, nunca esperes comenzar con mucho. Esto se comienza con muy poco, pero va creciendo y creciendo, y por último, vale la pena. Así es el ejemplo. Muy pequeña es la semilla de mostaza, pero después hay un gran, enorme y hermoso árbol que las aves anidan en sus ramas. Que sea para ti y para mí de gran bendición esta parábola que el Señor nos propone hoy, y que también nosotros estemos preocupados por crecer y hacer que esa semillita que se nos ha sembrado en el corazón se vaya expandiendo y que se convierta en un arbusto muy frondoso, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho servicio hacia los demás. Mira, un árbol grande, cualquiera viene, se reúne, y ahí debajo del árbol
descansan muchas personas. Debajo de esa sombra muchos se sienten a gusto. Debajo de esa sombra muchos se sienten felices. Que tú y yo seamos ese árbol donde muchos se sentirán felices al conversar, al estar platicando, al pedir consejos y que te busquen para que ellos se sientan felices al recibir tu enseñanza. Que Dios nos bendiga, pues, mis hermanos, y nos conceda esta gracia de crecer a ejemplo de la semilla de mostaza y a ejemplo de la levadura, que así engrandezcamos el reino de Dios y que este reino continúe creciendo y creciendo hasta llegar a la plenitud de los tiempos, y que Dios nos bendiga por habernos esforzado y haber animado a muchos. Paz y bien, hermanos. Muchas gracias. Paz y bien.